Buenas amigos, bienvenidos un día más al canal de los Amantes del Hierro. Hoy en la sección de la voz de la experiencia. El vídeo de hoy creo que nunca lo he hecho y se me ha ocurrido porque, bueno, después de llevar tantos años con el canal, creo que a lo mejor hay alguno de los seguidores de los Amantes del Hierro que le gustaría saber algo de mi historia, ¿no? De mi historia, sobre todo de mis inicios, de mi proceso a la hora de cómo fui evolucionando o por qué me llamó la atención el mundo del hierro y demás. Y creo que puede ser una buena idea, ¿no? Posiblemente algunos que me seguís bastante, a lo mejor os interesa, incluso os da motivación para seguir creciendo, seguir mejorando. Posiblemente otros que busquéis en mí, pues solo información para seguir, bueno, información para seguir mejorando, ¿no? Físicamente, a nivel de conocimiento de, bueno, pues de entrenamiento, ejercicios y demás, pues a lo mejor no sé si os interesará esto que voy a contar, ¿no? Pero yo creo que como no puedes hacer un vídeo que guste a todo el mundo, ok, habrá algunos que le interese y otros que no le interese. Dicho esto, vamos al vídeo de hoy. Roberto del Amo era un chaval como tantos otros que jugaba al fútbol de pequeñito en el barrio. Era de un barrio madrileño llamado La Lipa, cerca de Torre España, bien, el famoso Pirulí, televisión española, bien, y ahí donde se crió, ok. Eh, Tuvo una infancia bonita, gracias a una familia estable, trabajadora, que le inculcó, bueno, pues una serie de valores y de principios que hasta el día de hoy sigo manteniéndolos, ¿no? Y tengo que dar gracias a que tuve esa familia, incluso esos padres que me supieron educar bien, ¿no? Y fui feliz. De pequeñito jugaba al fútbol y mi padre, bueno, pues como veía que yo jugaba al fútbol y no jugaba mal, pues bueno, pues intentamos entrar en el Real Madrid, en el Club de Fútbol Real Madrid, en las categorías inferiores. Las categorías inferiores, donde pues, está, bueno, alrededor de a los 12 años, de 12 a 15 años, estaría en esas categorías inferiores jugando al fútbol, ¿no? Donde mi padre pues, me llevaba a entrenar los martes y jueves y los sábados, si no recuerdo mal, jugábamos partidos. Bien. Um, a la edad de 15 años me trasladaron a otro equipo y tuve una pequeña sobrecarga muscular. Miento, me he adelantado. Me cedieron a otro equipo y pues un amigo mío del barrio me dijo: Robert, he oído algo así como el karate, entrenar karate. Digo, ¿karate? Bueno, pues era la época de Chuck Norris, de Bruce Lee, de esas películas, de Bill Wallace. Bueno, pues esa película de Contacto Sangriento, Jean-Claude Van Damme, toda esa época que a lo mejor muchos de vosotros, pues a lo mejor o habéis oído o no habéis conocido, no habéis visto, ¿no? Películas antiguas de esa época donde el boom de las artes marciales, pues existía, estaba en boom, estaba en alza. Y bueno, en ese momento mi amigo me dijo: Robert, no, nos apuntamos a hacer karate. Y digo, pues venga, vamos a hacer karate. Cuando empecé a hacer karate, tuve yo seguía jugando al fútbol y tuve una sobrecarga muscular, aparte detrás de los femorales. Y bueno, al ir al fisio me dijo que bueno, que era un poco incompatible el tema de estirar las artes marciales con el agarrotamiento que te provoca el fútbol. Y para mí fue la excusa para dejar el fútbol. Yo en el fútbol ya vi que ya no había donde rascar, ¿no? Yo empecé a descubrir las artes marciales como un estilo de vida, una manera de, bueno, que me iba a ayudar más para la vida, tanto mentalmente como físicamente, y descubrí ahí, bueno, pues algo interesante que me iba a aportar a mi persona, ¿no? Yo cuando hago un deporte me suelo meter muy a fondo en ese deporte y en este caso, pues en las artes marciales hice eso, ¿no? Hice karate, estilo Goju Ryu, llegué al nivel salto de segundo dan, hice Kempo, Koso Ryu, también segundo dan, hice segundo dan, me convalidaron el marrón y luego a partir de ahí empecé a crecer a segundo dan de Kempo. Hice Muay Thai 3 años, hice un poco de Kobudo, bien, el tema de trabajo así de armas orientales y demás. Y a mí me gustaba siempre complementar y, digamos, cada vez ser más completo, ¿no? No ceñirme solo en una disciplina, sino completar esa disciplina, pues cosas a lo mejor que le faltase, ¿no? Bien, pues bueno, pues ahí me tiré a lo mejor
ponle que me tiraría desde los 15 años hasta los 22, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero metido muy, muy de lleno, ¿no? Y tomando muy en serio todo lo que me inculcaban, sobre todo mi maestro en aquellos entonces, ¿no? Ah, con 17 años, como ya os digo que quería, quería de alguna manera, bueno, pues complementar, ¿no? Para cada vez ser mejor, ¿no? Y complementando y llenando esas lagunas que yo creía que podían existir en algunas disciplinas, pues se me ocurrió hacer algo de pesas en casa. Bueno, pesas en casa, imaginaros, eran dos mancuernas, un muelle de estos que doblabas, ¿vale? Y, y hacía flexiones. Pero solo con eso tonificaba y cada vez me veía más duro, ¿no? Estoy hablando de 17 años. Y así me tiré un año. ¿Qué ocurre? Que al final es lo que pasa, que tú con esas resistencias que pones con tu propio cuerpo o con dos simples mancuernas, llega un momento que necesitas más estímulo muscular, necesitas más cargas para crecer y para notarte más desarrollo muscular. Entonces llega un momento que yo ya no eran 45 minutos o una hora, sino me tenía que tirar 2 horas para llegar a notarme un poco más congestionado y demás. Entonces veía que me faltaba algo, ¿no? Entonces, oye, si me apunto en un gimnasio, pues entonces a lo mejor en una hora de entrenamiento, pues me quito la rutina y salgo bien congestionado, con buenas sensaciones, ¿no? Y me apunté a un gimnasio. Bueno, pues apunté al gimnasio a los 18 años. Estuve un año entrenando y luego lo dejé y yo seguía completando las artes marciales, ¿vale? Luego lo dejé porque, bueno, pues a lo mejor me veía un poco más agarrotado, empecé a hacer Tai Chi Chuan, bueno, seguía con mi maestro y lo dejé como 2 o 3 años, no recuerdo muy bien. Total, que bueno, mi maestro dejó de enseñar, a lo- yo tenía a lo mejor 20, 21, 22, no recuerdo muy bien, ¿no? A lo mejor tenía 21 años, no recuerdo muy bien. Mi maestro dejó de enseñar y ¿qué ocurre? Que yo los veranos, cuando entrenaba artes marciales, en esa última etapa de mi vida era Muay Thai, sudabas tanto que por mucho que te cuidases, te alimentases y demás, te consumía muchísimo, ¿no? Esos desgastes, ese cardio tan fuerte que provoca ese Thai, ese Muay Thai, ese entrenamiento, desgasta muchísimo y al final me veía que me consumía. Entonces a mí ya me iba llamando la atención y ponerme grande. Y yo veía que de esa manera no me iba a poner grande. O sea, era imposible ponerme grande con esas sesiones de entrenamiento de Muay Thai. Era imposible. ¿No? Entonces, bueno, como mi maestro dejó de enseñar, creo que fue la manera, bueno, fue el momento, bueno, que algo ocurrió para decir, quizás me tengo que dedicar solo al mundo de las pesas para mejorar y crecer. Por eso muchas veces también, igual que os digo con el tema de complementar, el tema de complementar está bien, pero también llega un momento que te tienes que ceñir en algo. Porque al final, si no, no te centras, si no mejoras. Entonces, cuando encontréis algo que os gusta, yo os recomiendo por mi experiencia también que vayáis ya a por eso. Que os centréis solo por eso. Porque yo sí, las pesas podría venir bien como complementar las artes marciales, pero nunca iba a ser un tío tamañoso. ¿Vale? Practicando artes marciales me iba a costar muchísimo ese desarrollo muscular exagerado. Es muy difícil conseguirlo, ¿no? Entonces es mejor, de alguna manera, ceñite ya en eso que tú quieres y en este caso, bueno, pues me ceñí en el tema de las pesas, en el tema del desarrollo muscular y ahí a partir de ahí es cuando empezó toda mi andadura en el mundo del hierro. Cada vez me fui enganchando más, cada vez me fui enganchando más en el mundo del hierro porque cada vez me veía más grande. Mi cuerpo respondía muy bien, yo soy de clavícula ancha, la cintura es estrecha y tenía un cuerpo atlético, empecé con un cuerpo atlético, entonces bueno, pues lo lo cogía con calidad. Era difícil que me pusiera gordo, porque, bueno, tenía una estructura donde lo cogía con calidad. Bien, te cuesta más coger peso, pero lo coges con calidad, ¿no? Y una vez que, bueno, pues voy por mi andadura de las artes marciales, o sea, perdón, de las pesas, pues se me ocurrió prepararme para competir, muy joven. Tendría 25, 26, no recuerdo muy bien. Me puse en la mano de un médico deportivo, intenté prepararme para competir. Digo que intenté porque al final tiré la toalla. En ese momento, ¿por qué quería competir? Bueno, porque a esa edad tenía un buen físico y aunque no tenía un peso, un desarrollo muscular considerable, pero tenía unas buenas líneas y bueno, pues lo típico, te vas viendo y quieres salir a competir. Lo intenté y como os he dicho antes, no, tiré la toalla. ¿Por qué? Porque la debilidad que me provocaba esa definición, mi cabeza no lo entendía. Es decir, yo, cuando te vas al gimnasio estás súper débil, vas con el coche y al final
llega un momento que al final puedes tener un accidente porque, bueno, de hecho tuve algún golpe que otro, de eso lo típico de que hay uno que va a arrancar o que piensas que va a arrancar porque el semáforo se pone en verde, tú crees que ya se va a poner en verde, pisas y le das tontamente y eso es porque estás a falta de esa energía, ¿no? Falta de hidratos, etc, etc. Entonces llegó un momento que, bueno, pues 2 o 3 semanas antes de competir me fui a un chino, me puse a comer comida china a tope y fui más feliz que, vamos, que una perdiz, ¿vale? Entonces, mmm, ahí me puse a escribir en casa, cogí unos folios y me puse a escribir, ¿no? Me puse a escribir contando mis sensaciones sobre lo que me había pasado y que en definitiva no entendía cómo una persona que iba a competir podía estar cada vez más débil, cuando vas a competir supuestamente tendrías que estar más fuerte. Entonces mi cabeza no lo entendía. Y me puse, bueno, a contar ahí, a relatar una serie bueno, pues de cosas que me habían pasado en esa preparación y que sobre todo mi cabeza no entendía y que no estaba de acuerdo. Bien, continuo entrenando, sigo entrenando, sigo entrenando, sigo entrenando. Y como había algo en mí que yo sabía que tenía un buen físico para esto, ¿no? Para el tema del mundo tenía buena genética para el mundo del hierro. Entonces me puse en manos de un preparador. Ese preparador me puso bastante fuerte. Pero bueno, pues en últimos momentos empecé a salir en revistas, ¿no? Como, bueno, como futuro atleta y demás. Y bueno, me acuerdo yo en aquellos entonces, pues el Muscular Fitness, el Body Classics, y no sé, sí, el Muscular Fitness, las típicas revistas, ¿no? Pues salías ahí porque antes para que te conociesen, tenías que salir en las revistas, o tenías que competir, o salían en las revistas, si no te conocía nadie, ¿eh? O sea, ahora a través de las redes tú no compites y te pueden conocer. Tú a través de las redes tienes unas plataformas que te pueden conocer sin tener que competir o sin tener que hacer una serie de cosas. Antes, si no competías, no te conocía nadie. Y a raíz de competir, te sacaban en las revistas. ¿Vale? Era la única manera para que te conociese la gente. ¿Vale? Por eso solo al final se conocía a la gente que competía, a los menos que competían, que en aquellos entonces antes competían menos gente que ahora. ¿No? Entonces era la única manera, ¿no? Entonces, bien. Bueno, y con este preparador, que hice una preparación de culturismo, donde yo quizás sería joven, no recuerdo muy bien, a lo mejor 28 años, 29, no recuerdo muy bien. Bueno, pues estuve como un año, me puso bastante fuerte, pero bueno, por circunstancias consideré que el culturismo era un deporte subjetivo y que tampoco llegaba a entender cómo podía haber alguien que según su criterio podría, bueno, decir quién es el campeón, ¿no? Entonces tampoco lo llegaba a entender y eso, y entre otras cosas, me hizo tomar la decisión de también terminar esa preparación de un año que estuve con esa persona y dar el salto al powerlifting. El powerlifting, yo di el salto por esa razón, bien, que eso fue el año 2001, si no recuerdo, si el 2001 competí, sí, bueno, el 2001, sí, sería el 2001 aproximadamente. Eh, yo di el salto al powerlifting por esa razón, porque digamos que era un deporte donde o levantabas o no levantabas, es decir, no era más objetivo, era más real, no había no influía el criterio de los jueces demasiado, simplemente era o levantas, el peso no levantas, entonces eso me llamaba la atención, ¿no? Porque lo veía como más, bueno, más real, más auténtico, en el sentido de decir, ahí ya no hay mentiras, ahí no hay nada que se pueda manipular o gestionar según los intereses de cada uno o de los jueces en ese momento, ¿no? Dije, o levantas o no levantas. Y eso me llamaba la atención del powerlifting. ¿Bien? Eso me llamaba la atención. Y luego, yo considero que yo la pierna o el tren inferior nunca le he dado caña. ¿Vale? O sea, durante muchos años en mi carrera deportiva yo considero que los femorales no le he dado caña y el cuádriceps no le he dado caña. O sea, lo que es el tren inferior no le he dado caña. Lo que es entrenar fuerte, no. Yo cuando empecé a hacer pesas, cuando había un día de fiesta a la semana que cerraba el gimnasio, lo que descartaba era la pierna. Ah,
esta semana me voy a entrenar 5 días, solo puedo entrenar 4 porque un día es fiesta en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es fiesta y solo puedo entrenar 4 días. Entonces, ¿cómo lo distribuyo? Ah, pues la pierna no la hago. Eso era una tónica general en mí, ¿no? Entonces yo reconozco, hago autocrítica y reconozco que yo la pierna nunca le di caña, o no fui al 100%, o no me entregué al máximo mis entrenamientos durante varios años en mi carrera deportiva, mis inicios en las pesas. ¿Ok? Entonces, bueno, dije, el powerlifting, digo, me va a romper esa barrera. Bien, voy a perder el respeto. O no perder el respeto, bueno, el respeto siempre lo tienes. Voy a saber llegar al límite con grandes cargas y bueno, voy a descubrir otros estímulos, otras sensaciones, y me puedo conocer más a mí mismo, bien, superarme físicamente, porque este deporte requiere de mucho esfuerzo y es sacrificado, sobre todo a la hora de mover kilos. Porque comer luego comes, la comida no es problema, porque luego comes arroz, pollo, más todo lo que hay en la mesa. Al final, la estera es comer, meter calorías y eso no importa, ¿no? Ahí tienes libertad, verdaderamente. Pero el entrenamiento, el desgaste es brutal. Para el desgaste, cuando levanta los kilos, es agotador. O sea, y es que necesitas comer y cargarte bien y meter muchas calorías porque si no te recuperas. O sea, es que tu cuerpo te lo pide. O sea, te vacía, interiormente te vacía. La sensación no es una sensación muscular, es como interna. Las articulaciones, no es muscular, no es de contracción muscular. Aunque tengo que decir que yo, como tenía ese instinto de culturista, cuando yo terminaba de hacer mi sesión de powerlifting, bien, mi peso muerto a 10 series con tanto peso, y a lo mejor, yo qué sé, o hacía parciales para mejorar ese ejercicio. Luego yo buscaba la hipertrofia con otros ejercicios de espalda, con jalones, ¿ok? Con remos, otro tipo de ejercicios para complementar ese trabajo de espalda y añadir más hipertrofia. Entonces en mí había un instinto que decía, yo no me puedo quedar así, me falta algo. Entonces, en mí sí había ese instinto culturista. De hecho, yo creo que tengo ese instinto culturista. O sea, yo soy más culturista que levantador. De hecho, mi físico es más de culturista que de levantador en mi genética. ¿Ok? Uh, y bueno, ¿qué pasó? Competí en un principiante de un campeonato de España. Y fue una experiencia en mi vida muy interesante, donde me aportó muchísimas cosas el powerlifting y lo recuerdo con un gran cariño. Sobre todo rompí esa barrera y bueno, pues la pierna mucho más tamañosa, ¿vale? Todo era tamaño, ¿vale? La espalda más densa, todo, ¿vale? Tapado, porque estaba tapado, es cierto que estaba muy tapado, porque no hacía dieta estricta. O sea, yo tenía, fijaros la mentalidad que yo tenía en aquellos entonces, en el powerlifting. Yo no me regía por cada 3 horas hay que comer, o no, no. O sea, yo al mínimo momento que tenía hambre ya estaba metiendo comida, de algún tipo. O sea, yo también estaba con en la fase de querer ponerme muy tamañoso. De cualquier manera, me daba lo mismo las abdominales. De cualquier manera, yo quería ponerme muy tamañoso. ¿Vale? No me importaban las abdominales. Entonces, cuando yo tenía. Cuando yo necesitaba. A las 2 horas, ya notaba que podía comer algo más, a comer. A comer. Entrenaba, llegaba a casa, me tumbaba en el sillón, ponía las piernas encima de lo que es colocadas en las piernas, en las paredes, en la pared, para que bajase bien la sangre y tal, y reposar, y reposar. Toda mi mente, todo mi esfuerzo era para ponerme grande, tamañoso. Bien, me olvidaba de las abdominales. Fuerte pero grande, tamañoso. ¿Ok? Y con eso, con las comidas, pues, y os digo, o sea, igual me comía una hamburguesa como me comía, o sea, da lo mismo. Cuando yo tenía un momento de hambre, o sea, no tenía, lo que no quería es tener mínima sensación de hambre. No me regía por unas horas. Si a las 2 horas podía comer más, ya estaba comiendo. Ya estaba comiendo. ¿Ok? Así estaba. A lo mejor me puse 120 kilos y estaba enorme. O sea, yo creo que, bueno, yo creo que me crecía hasta la cabeza. Yo tengo fotos antiguas que yo creo que hasta la cabeza la tenía más grande. Pero vamos, que ya lo digo yo, la cabeza la tenía más grande. O sea, la mano, o sea, es brutal, porque es que el trabajo de fuerza es brutal. O sea, es una pasada, ¿no? Cómo te embrutece. Y bueno, esa fue mi etapa de powerlifting. Continué entrenando. Yo siempre estaba, siempre seguía entrenando. ¿Vale? Siempre seguía entrenando. Dejé el powerlifting y bueno, continué en el mundo de hierro, entrenando. Pero yo tenía esa espina que tenía guardada, esa frustración.
de que no había competido en culturismo. Y eso lo tenía guardado ahí, esa espina. Entonces, en el 2005, bueno, por recomendación por un amigo, me puse en manos de un preparador. Mi primer preparador, ok, y amigo. Y estuve un año preparándome, estando muy pasado de peso. Yo empecé una dieta, si no os aseguro, en octubre, de lo pasado de peso que yo estaba. Y competí en mayo si no recuerdo mal. Y yo me fui a ese gimnasio, que no era un gimnasio bueno, porque estaba mi preparador. Bien, y a mí me interesaba estar al lado de mi preparador. Y me fui a un gimnasio donde verdaderamente no se podía aparcar, me ponían multas, un montón de multas de estas de la zona verde y azul y tal, porque claro, tú pones una hora y resulta que a la hora, la hora de entrenamiento te dura más. Y cuando te quieres acordar, pues te pillan mitad de entrenamiento o estás con el cardio y dices, bueno, ya paso. Al final te ponen un montón de multas. Pero a mí me interesaba estar allí porque era algo que me había propuesto competir esa vez. Porque tenía esa espina guardada, esa frustración. Y bueno, pues lo que os digo, me preparé de octubre a mayo. Imaginaros a dieta, ¿vale? Para bajar de... Porque yo estaba pasado, venía del powerlifting unos años anteriores y estaba muy pasado. Estaba grande, pero estaba muy pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que bueno, pues me pongo a hacer, lógicamente, la dieta, pues lo llevo fatal. De hecho, voy a contar anécdotas. Yo en mi casa, cuando ya, bueno, estábamos a meses antes de competir, yo masticaba el jamón serrano y lo escupía. ¿Vale? Es decir, masticaba el jamón serrano y lo escupía porque no me lo podía comer, la dieta era súper severa y lo que hacía masticarlo y lo echaba, o sea, es decir, no me lo tragaba, no me lo comía. Llegaba a esos momentos, o sea, yo lo pasé muy mal porque cuando estás muy pasado de peso y no llevas una dieta estricta durante mucho tiempo, lo pasas muy mal a la hora de hacer dieta, ¿ok? Eso es lo mismo, no me quiero perder porque al final luego me lío y me pierdo, pero ya retomo, eso es lo mismo que cuando tú estás acostumbrado a descansar mucho entre 6 series, ¿qué es lo que pasa cuando haces levantamientos de pesas? Bien, levantamiento de fuerza, a cuando los descansos entre 6 y 6 son menores y aumenta la intensidad. También lo pasas muy mal, que eso también es lo que me ocurrió. ¿Vale? Lo que me ocurrió es que yo venía de descansos muy largos entre 6 y 6 para levantar los kilos de peso muerto, sentadilla, etc. Y cuando me cambian el sistema de entrenamiento, alucino. Y lo paso mal, hasta que me habitúo. Una vez que te habitúas, ya no se puede salir de ahí. Ya ves que el concepto de entrenamiento tiene que ser intenso, descansos justos entre 6 y 6. Es el concepto de entrenamiento del culturismo. ¿Ven? De ahí ya no te sales. Y ahí también lo pasas mal, igual que os digo que con la alimentación, ¿no? Y ahora retomo. Con la alimentación es eso. Resulta que lo paso mal porque estaba muy pasado de peso, hago la dieta y bueno, al final llegábamos justitos a competir. Llegábamos justitos a competir. Recuerdo que competía por la AEF, que en aquellos entonces la AEF era de las federaciones más potentes en aquellos entonces. Y, y yo salí a competir en mayo, pero se nos adelantó una semana el campeonato, cosa que nos destrozó, porque yo iba justo de punto para llegar justo. Imaginaos, empecé la dieta en octubre, poco a poco ir eliminando grasa, imaginaros lo gordo que estaba, lo pasado que estaba. ¿Ok? Y si no recuerdo mal, yo digo, octubre, noviembre, por ahí sería la fecha, octubre, noviembre, no recuerdo muy bien, hasta mayo. Y llegamos justo a competir. Al adelantarnos la competición, esa semana nos rompió un poco, porque llegamos justo, nos faltaba una semana para llegar al punto. ¿Qué ocurrió? Llego allí a competir, compito, la cara así, muerto de hambre, pero queriendo sacar esa espina que tenía dentro, ¿no? Mi primera vez que competía. Y pues quedé quinto, pues éramos a lo mejor, yo qué sé, no sé si éramos 6, o sea, yo quedé penúltimo, si no recuerdo mal. Me dio un bajón que alucinas. Yo era el más grande de todos. En aquellos entonces competía, a lo mejor yo competí con 92 kilos, no recuerdo muy bien, 90, 92 kilos, no recuerdo muy bien, 92 kilos puede ser, no recuerdo muy bien. Hace muchos años, estoy hablando del 2005. Entonces yo me di un bajón porque verdaderamente mis expectativas eran mayores en el sentido de que yo me veía más grande que todo. Entonces cuando yo salí a la tarima me veía más grande que todo, digo, ¿esto cómo va? O sea, pues si yo soy más grande de todo esto. Pero luego entendí que me faltaba el punto. Bien, yo iba pues en el rollo tamañoso, grande. Yo tenía mi mentalidad pues grande. Y me faltaba el punto. Ellos tenían el punto que yo. A lo mejor les sacaba 2 cuerpos. Sí, porque eran más grandes, eran más tamañosos de la categoría. Me dio un bajón y lo llega a entender. La semana siguiente ya nos fuimos a Mister Olympia Amateur, en aquellos entonces, Mister Olympia, si no recuerdo mal, sí, de la AEF, en aquellos entonces, que repito que había un nivel considerable en esos años del 2005.
y quedé tercero. Y éramos un montón. Fijaros, en una semana, de una semana a otra, el punto, lo que hace luego en la puntuación. Entonces ahí entendí de qué iba un poco esto del culturismo, ¿no? De ese punto de competición, ¿no? Bien, pues una vez que terminé esas dos competiciones, descansé y me tiré 3 años descansando. ¿No? Me tiré 3 años descansando. Porque, bueno, pues lo típico, terminas y, bueno, pues ya no te planteas nada, sigues entrenando, pero no compites. Es decir, yo sigo entrenando, yo sigo entrenando. En el 2008, digo, buah, eh, yo tengo que exprimir más, explotar más mi cuerpo. Volví a lo mismo, yo tengo que explotar más mi cuerpo. Yo tengo físico para esto. Y me puse en mano otro preparador. Y ahí empezó una andadura bastante alta. Bien, yo competí en el 2008, hice buenas puntuaciones. Hice buenas puntuaciones y no llegué a llegar muy arriba porque en aquellos entonces se penalizaba la ginecomastia y yo en aquellos entonces al definir se me veía que tenía ginecomastia. Entonces ya no podíamos hacer nada. Al estar definido, pues cuando tienes ginecomastia, pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Ya si se te queda crónica no puedes hacer absolutamente nada. Lo único que puedes hacer es operarte. Entonces, ¿yo qué hice? Pues nada, tirar para adelante con esos campeonatos. Hice buenas puntuaciones a pesar de ese punto, pero cuando terminé, al final de ese detalle, de ese fallo, cuando terminé me fui directamente al quirófano y me operé. Bien, me operé, una de las mejores cosas que pude hacer en mi vida porque el pecho queda completamente diferente, mucho más estético, mucho más bonito. O sea, una de las mejores cosas que he podido hacer en mi vida, ¿no? Muy contento porque te cambia la estética del físico, te cambia completamente. Y en el 2009 cuando ya mi cuerpo digamos que rompió, ¿no? Rompió en el sentido de mucho más relieve muscular, el cuádriceps vasto externo ya sobresalía, ya cogía relieve. Y ahí es cuando, bueno, pues hice ya campeonatos importantes, gané campeonatos aquí en Madrid, Open, bueno, pues campeonato de España, estuve en Estados Unidos compitiendo, en el Arnold Classic, pues esto estamos hablando del año ya de 2009, en el 2010 el Arnold Classic. Pues ahí ya digamos que fue mi estado físico a lo mejor que rompió, que más espectacular a la hora de rocosidad, de densidad muscular, de redondez muscular, ¿no? De que ya iba destacando cosas como el cuádriceps, ya digo, hasta el 2000, hasta el 2009 mi cuádriceps no empezó el vasto externo a coger relieve, ¿eh? O sea, ese relieve, y ya llevaba ya unos años, fíjate, con el powerito y todo eso, ya llevaba unos años que ya había dado caña al cuádriceps, pues hasta el 2009 no conseguí que el vasto externo del cuádriceps cogiese relieve. Bien. Y bueno, luego la experiencia de la Classic fue brutal también, sobre todo por cómo te tratan allí en Estados Unidos, ¿no? Cuando eres atleta de competición te tratan de una manera especial y vienes aquí con una motivación increíble. Y luego ya hice, bueno, pues a raíz de ahí ya hice campeonatos, bueno, pues tuve con varios preparadores y demás, otros preparadores y bueno, hice campeonatos de Europa, internacionales, campeonato del mundo, bueno, pues ahí ya sí fui compitiendo o año sí, año no, o año, cada año iba así, ¿no? O un año sí, luego el otro no, pero el otro sí, o sea, ya estaba ya encadenado en las competiciones, ya me tenía muchos años, desde 2008 prácticamente no paré, hasta el 2015, pues ya te digo, había algún año entre medias, ¿no? Arnold Classic aquí en España, bueno, pues hice cositas interesantes y luego participaba en campeonatos muy potentes donde había un nivel muy alto que muchas veces pues no llegaba cerca de la pomada de lo que es los primeros puestos porque había un nivel muy alto. Yo compito con más de 100 kilos y entonces, bueno, pues yo compito con 102, empecé con el campeonato de España 102 y luego ya competí con 104 kilos, 105 como mucho, 104 el último campeonato. No recuerdo muy bien, pero estaba ahí entre 102 y 104. Entonces, claro, a mí me tocaba gente de 110, o sea, gente muy, muy fuerte. Entonces yo lo tenía complicado. Pero bueno, yo no miraba el campeonato si era fácil, o sea, si era fácil o difícil. Yo iba a ser un campeonato que me gustase, que fuese potente y que me llenase, ¿no? Que me llenase a nivel de experiencia, ¿no? Yo no miraba, ese campeonato es fácil y voy para allá para hacer puntuación y no, o sea, como se puede hacer ahora hoy en día, que me parece muy inteligente y de muy buena estratega ir a campeonatos donde son más asequibles y puedes hacer cosas interesantes, ¿no? Yo sí me iba a campeonatos potentes, que tenían nombre y que sabía que la cosa estaba complicada, pero yo quería vivir esa experiencia, ¿vale? Luego, pues claro, era muy difícil ganar, pero yo decía, he estado en ese campeonato. Y bueno, pues ya encadenando campeonatos, llegué al 2015, llegué a ser subcampeón del mundo, ahí en San Salvador, con la selección española, del IFBB, y
bueno, luego ya hasta el 2017, ya el 2015 es como que sentí que ya mi carrera deportiva estaba llegando a su fin, porque ya había hecho más o menos todo lo que yo quería hacer. Y bueno, me empecé a raíz de 2015 empecé más a dedicarme a las redes sociales, empecé a dedicarme más a preparar a la gente, a entrenamientos, a entrenar a la gente, pues personalmente, ya por las redes, a través de asesorías online, ya todo eso ya empecé a partir del 2015, ¿no? Entonces, bueno, ya me empecé a motivar, lo de las redes sociales me empezó a motivar más que la competición. A mí me hicieron una pregunta hace muchos años en una revista y me dijeron, Robert, ¿cuándo vas a dejar de competir? Y yo dije, cuando haya algo que me motive más que la competición. Y las redes sociales, el transmitir mi experiencia a los demás y ver la repercusión que tenía y ver el reconocimiento de la gente y lo agradecida que es la gente, me llamó más la atención que competir, me motivó más. Entonces ya empecé ahí ya a como que la competición iba a ser secundaria, ¿no? Lo que pasa es que había una competición que a mí me habían contado, la de Mister Universo, la de que compitió Schwarzenegger y un montón de gente importante en Birmingham. Me habían hablado muy bien de esa competición, donde el ambiente era muy sano, donde la competitividad o los competidores eran, digamos, gente muy transparente, muy deportiva y demás, ¿no? Y sobre todo destacaban eso, ¿no? La organización y demás, como que eran... Y yo quería vivir ese momento, ¿no? Y es cierto, cuando lo viví, el ambiente era muy sano, ¿no? Mucha educación, mucho respeto. Había como... Era una sensación como rollo old school, como de la época antigua, ¿sabes? Ese amor por el hierro, ese nada de florituras o de paripé, o vamos andando así chulescos, o yo soy más que tú, o no, no, ese paripé, esa chulería, esa arrogancia, no. No existía eso, es cierto lo que me contaron. Ese campeonato yo viví lo que es la competición pura de los que aman el entrenamiento, que aunque compitan o no compitan, van a seguir entrenando, y son amantes del hierro. ¿Vale? Eso es lo que a mí me transmitió esa competición, ¿no? Y yo tenía esa espina, que bueno, tuve la suerte que ibas invitado, y a mí me dieron la invitación, bien, por mi experiencia, por mi trayectoria, mi currículum, pues me concedieron la invitación y solo va gente invitada. Y yo fui allí como invitado. Y esa es la experiencia que yo saqué de ese campeonato, que es lo que yo buscaba y lo que me habían hablado. Robert, vas a vivir un ambiente muy puro de hierro. Muy puro de hierro. Y bueno, y ahí terminó mi carrera deportiva. Bien, en 2017 tomé la decisión de que yo creo que ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Bien, tendría 40 y pico años, 40, sí, 40 y pico, no sé, aproximadamente por el 40 y pico tendría. Y ya me dediqué exclusivamente a las redes sociales, al tema de entrenar a la gente y demás. Os digo una cosa, ¿no? Para finalizar. Mm, y esto no digo yo, lo he oído de otros atletas internacionales, ¿no? Cuando, que se había ido la pantalla y digo, ¿qué ha pasado? Se ha cortado el vídeo, que se ha ido la pantalla. Madre mía, es que me compré un ordenador nuevo así, de pantallas estas grandes. Tengo aquí un jaleo con un micro y con un jaleo aquí que tengo, que madre mía, ¿quién me iba a decir a mí que me iba a liar con todo este jaleo? Que madre mía, que tienes que hasta estudiar para todo esto. Madre mía, qué jaleo. Total, amigos, lo que os iba a decir. Bien, a terminar. Mm, eh, si tú te dedicas a competir, es difícil que seas muy bueno en las redes sociales y sobre todo es difícil que seas un buen entrenador. La competición te requiere muchísima dedicación. Entonces, lo puedes hacer, pero que sepas que te resta la competición. Entonces, para ser bueno a la hora de en redes y para ser bueno sobre todo también entrenando a la gente y demás, la competición, digamos que te va a impedir un poco eso. Bien, porque la competición te requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho esfuerzo tanto físico como mental, ¿no? Y yo, bueno, pues sin yo saber eso, luego doy comentarios sobre ese tema, pues yo hice eso, dejé la competición y ya me dediqué a todo lo que estoy haciendo hasta ahora, ¿no? Creo que es el momento de terminar porque os he dado una charla que alucinas. Estoy mirando aquí la hora y no sé si aquí llevo, porque he hecho 2 cortes, he hecho 20 minutos aquí, el otro tengo, se va a 30 minutos. Bueno, espero amigos que os guste, seguramente se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero ya sabéis más cosas de mí. Decidme qué os parece, si os ha gustado, dale like, si os gusta, y sobre todo decidme qué os ha parecido, ¿no? Alguna curiosidad o que os ha llamado la atención de algo de mi historia, de mi vida. Y luego tengo pensado otra serie de cosas, pero comentadme cosas sobre este tema, sobre qué os ha llamado la atención, ¿no? Sobre lo que he dicho. Bueno, alguna cosa que no esté, si no esté de acuerdo, si os ha gustado este formato que estoy haciendo, de la boda de experiencia, sobre cosas, bueno, que van surgiendo. Comentadme cosas y darle like, amigos, para seguir creciendo. Eso es importante, ya sabéis, ¿no? Para el mejor posicionamiento. Fuerte abrazo, nos vemos otro día, amigos, porque ya sabéis que no tenemos motivo para hablar, porque tenemos que seguir creciendo. Y espero que esto os haya ayudado para seguir motivados en el mundo de hierro. Fuerte abrazo, amigos. Chao, chao.